Buenas amigos, continuando con el curso de programación para PIC, el lenguaje C, hoy vamos a ver lo que son variables y constantes. Podemos ver la definición de una variable, lo que en resumen sería que una variable puede tomar cualquier valor, ¿no? Dentro de un código, esa variable tal vez iniciada con algún valor, pues mediante un código se puede modificar ese valor, ¿no? Eso es lo que quiere decir una variable, ¿no? Puede tomar cualquier tipo de valor, ¿no? También dependiendo de su tipo de dato, ¿no? Ya sea un int, un float o otro dato que le vayamos a dar, ¿no? En resumen, la variable se guarda en la memoria RAM y las constantes pues se guardan en la memoria flash. Las constantes llevan un prefijo const, como vemos aquí. Aquí vemos un ejemplo de cómo declarar una constante. Ponemos la palabra const, seguido la variable, en este caso una variable a, o bueno, una constante a, y le cargamos con un valor inicial que sería 1000. Sería que a está cargado con el valor constante 1000. Por eso le ponemos adelante un const. A diferencia de una variable, le debemos de poner un tipo de dato, en este caso int. Le ponemos el nombre de la variable, una A minúscula, y lo iniciamos también con un valor de 1000. La diferencia es que esta variable pues la podemos modificar, ¿no? La podemos modificar dentro del código. Y la constante pues no la vamos a poder modificar. Siempre va a tener el mismo valor. Vemos aquí las reglas para nombrar una variable. Nos dice básicamente que no puede empezar, por ejemplo, eh, con una raya abajo, ni con números, ni tampoco podemos usar como variable cualquier palabra reservada del compilador, ¿no? En este caso nos dice que el micro C reconoce 33 palabras, ¿no? Vendría a ser estas palabras que son palabras reservadas del mismo compilador. Más abajo vemos unos ejemplos de cómo declarar variables de forma correcta y cómo estaría mal declarado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos eh, si empezamos con un número, una variable, pues nos daría un error, ¿no? De igual manera, si ponemos cualquier signo adelante, por ejemplo, en este caso está puesto el signo de porcentaje, pues también nos daría un error, ¿no? O si utilizamos una palabra reservada, ¿no? Por ejemplo, el if, pues el if no puede ser una variable, ¿no? Ya que es una palabra reservada del mismo compilador. Asimismo, no podemos usar, por ejemplo, caracteres especiales, ¿no? Como estos de aquí, ¿no? Y aquí nos dice que una variable pues no puede tener espacios en blancos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí no debería de estar, ¿no? En vez de esto, pues podríamos poner un guión abajo para podernos o para poder separar las dos palabras, ¿no? O las tres palabras, ¿no? Nombre, guión abajo, de, guión abajo, variable sería una declaración correcta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se debe declarar una variable, ¿no? Ponemos el tipo de variable,
ya sea int, float, char, short, ¿no? Entre otros tipos de datos, y el nombre de la variable, ¿no? Podemos poner cualquier valor o cualquier nombre que nosotros deseemos, ¿no? Teniendo en cuenta estos errores, ¿verdad? Teniendo en cuenta esta parte de aquí. Podemos declarar en una misma línea de código varias variables del mismo tipo de dato separadas por comas, como vemos aquí, como vemos en este ejemplo, y siempre lo terminamos con punto y coma, ¿no? Eh, Aquí vemos otro ejemplo de una variable que se llama peso con el tipo de dato int y con el unsigned, ¿no? Que nos diría que la variable no tiene signo, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que significaba unsigned. Entonces, peso va a ser una variable de 16 bits que va a tomar valores de 0 hasta 65.535, ¿verdad? Enteros y positivos. Y aquí vemos cómo declarar o cómo darle un valor a la variable, ¿no? Aquí vemos que peso está cargado con el valor 20. De la misma manera, si no queremos hacer dos líneas de códigos, pues directamente podemos cargar el valor en una sola línea de código, ¿no? Esto es para iniciar la variable ya cargado con un valor, ¿no? Y esto es lo que se recomienda siempre, ¿verdad? Cuando vayamos a usar una variable de cualquier tipo, pues siempre es bueno iniciar con un valor, ¿no? Pues si no sabemos el valor, sería iniciarlo en cero. Aquí vemos otro ejemplo. Por ejemplo, vemos que son tres variables, ¿no? Peso 1, peso 2 y peso 3. Y las tres son del tipo int, no asignado. Y las tres están cargadas con el valor 20. Vemos que podemos declarar tres variables diferentes, pero cargadas con un mismo valor, ¿no? Es otra forma de declarar una variable, ¿no? En este compilador. Eh, por otra parte, las constantes, como ya hemos dicho, deben ir con la palabra const. En este caso, el tipo de dato es int y la variable, o perdón, la constante se llama minimum y está iniciada con un valor de menos 100, ¿no? En el compilador micro C ya no es necesario ponerle el tipo de dato a una constante, ¿no? Ya que éste reconoce el tipo de dato que se le está cargando, ¿no? O el valor que se le está cargando, ¿no? En este caso, el valor que se le carga a la constante minimum es menos 100. Entonces el compilador reconoce que es un tipo de dato int con signo, ¿no? Ya que aquí vemos el signo. Las dos formas de declarar la variable es correcta, ¿no? Pero si nos queremos ahorrar unas cuantas tecleadas, digamos, pues podemos omitir el int. Y aquí vemos más ejemplos, por ejemplo, iniciado con un tipo, un número con decimales. Entonces el compilador
va a reconocer que esta constante pues es un tipo float, ¿no? Ya que float es un tipo de dato con punto decimal. Bien, aquí vemos cómo declarar, por ejemplo, un carácter. El carácter siempre va entre comillas simples. Otro tipo de constante es enum. Con enum podemos crear una constante, por ejemplo, surtidores, e iniciar esta constante con palabras, por ejemplo, ¿no? Aquí adentro puede ir números o en este caso texto, siempre separadas por comas y entre corchetes y terminando siempre con un punto y coma, ¿no? Entonces, agua va a tomar la posición 0, gasóleo va a tomar la posición 1 y cloro va a tomar la posición 2, ¿no? Como vemos aquí en esta parte del comentario. Bueno, esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Más adelante. Ahora solamente estamos viendo cómo declarar de forma correcta constantes, variables y los tipos de datos que nos ofrece este compilador, ¿no? Aquí hay otra forma de declarar una constante en num, ¿no? Ya asignándole una posición, ¿no? Por ejemplo, gasóleo ahora va a tomar la posición 0 también, ¿no? Entonces agua va a ser 0, gasóleo también va a ser 0 y el cloro va a tener la posición 1. Esto lo vamos a ver más a detalle con ejemplos, ¿no? Más adelante. Y bueno, la palabra reservada typedef nos sirve para renombrar un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, si ponemos typedef unsigned in positivo, estaríamos renombrando al tipo de dato int como positivo. Entonces, si queremos declarar una variable de tipo int, pues ya no pondríamos int, sino positivo. Así como vemos en esta parte, ¿no? Cambiamos la palabra reservada int por positivo y declaramos las variables a y b. Entonces a y b serían dos variables de tipo int. Y posterior a eso, pues podemos cargarle a las variables algún valor, ¿no? Esa sería la estructura typedef. En el compilador, pues aquí ya están las variables del ejemplo o del video anterior, en donde vemos el tipo de dato y la variable, ¿no? Que es la variable de tipo bit que toma los valores 0 y 1, ¿no? Esto ya lo vimos en la clase pasada. Una variable se puede iniciar con algún tipo de valor, ¿no? En este caso se está iniciando con un carácter J, ¿no? También el tipo de dato int, ya que es un entero, pues el nombre de la variable es entero y está iniciado con este valor, ¿no? El float ya vimos que es decimal, ¿no? Unsigned, cuando queremos declarar una variable netamente positiva, solamente va a tomar valores positivos. Y también lo podemos declarar así, ¿no? Entero guión abajo 1, para poder diferenciar, digamos, entre palabras de la variable, ¿no?
En este caso las constantes, como ya hemos visto, van con la palabra reservada cons. Si deseamos podemos ponerle el tipo de dato, aunque no es necesario, ponerle el nombre de la constante y cargarle con un valor, ¿no? Si queremos omitir el tipo de dato, pues simplemente lo declaramos de esta manera, ¿no? El compilador reconoce que es un tipo de dato entero y negativo, ¿no? Aquí también vemos otro ejemplo, una constante a cargada con el valor 1000. Y bueno, también podemos declararle o también podemos iniciar esta constante con un valor decimal. Entonces el compilador va a reconocer de forma automática que esta constante es de tipo float. Y esta de acá, que es un carácter, pues esta constante va a ser del tipo char, ¿verdad? Y vemos la constante en num, como se declara en el compilador. Bien amigos, eso sería todo por ahora. Espero que me hayan entendido. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos más adelante, cuando hagamos ya códigos. Ahora solamente estamos viendo un poco de teoría usando este texto, ¿no? Este texto que está bastante completo, ¿no? Bien, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. No olviden en compartir y en darle me gusta, ¿no? Será hasta otra oportunidad.